Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. 12:19 que dice: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Proverbios 12:19 en la Nueva Traducción Viviente dice: las palabras veraces soportan el tiempo, pero las mentiras pronto se descubren. Me encanta mirar las porciones bíblicas en diferentes versiones, porque tú agarras, y esto es verdad, mira, hermano, tú crees que tus mentiras tú las tienes hechas y tú te jactas, mira, Dios ni nadie se entera. Pero déjame decirte que tarde o temprano la mentira sale a la luz. Se pone en evidencia lo que tú has hecho en lo oculto. Y te voy a decir una cosa: Dios no está en el negocio de avergonzar a nadie. Dios le da oportunidades. Le hablaba a Ricardo los otros días que estamos viendo una serie que nos impacta. Digo, esas personas tuvieron la oportunidad por años. Lo veíamos llorando en el altar, y ahora que se hacen los videos para atrás en una serie que no le voy a decir el nombre. Y le digo, ese llanto era el Espíritu Santo tratando con ellos. Pero cuando tú persistes en tu pecado y persistes en Dios hablándote, y te habla y te redarguye, y tú lloras y vuelves y no cambias, Dios dice: espérate, si yo voy a exponer tu pecado, yo voy a exponer la mentira. Estoy hablando de las personas que viven doble vida, que una cosa es en su trabajo o en la iglesia y otra cosa es en su casa. Entonces, así como hay palabras que traen y producen vida, existen palabras que nunca deben decirse, porque cuando las decimos aniquilan nuestra mente, que es el corazón, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y el espíritu. Por eso le puse no solo palabras que matan, te aniquilan, porque el deseo y la intención al ser dichas es destruirte para que tú no puedas llegar al potencial y al propósito que Dios tiene preparado para tu vida. Pero yo quiero decirte en esta mañana que no hay ninguna palabra humana que se haya dicho sobre ti, que en esta mañana, en el nombre de Jesús, la sangre de Jesús la limpia para que la palabra que prevalezca sobre tu vida sea la palabra del que te dijo en Isaías 58:11: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué significa aniquilar? Definido en el diccionario, aniquilar es destruir completamente una cosa o persona, o hacer que esa cosa o persona deje de existir. Eso es lo que el diccionario habla de que aniquilar es. En otras palabras, son palabras que al decirlas producen muerte. Recuerde que como creyentes, usted y yo estamos llamados a, como dice Colosenses 4:6, comunicar. ¿Qué es comunicar? Es común unión, comunicar vida. Gloria al Señor. La palabra dice: sea vuestra palabra. Esta es la base de todos los mensajes. Sea vuestra palabra siempre. Repítalo conmigo. Siempre. Con gracia sazonada con sal, para que sepáis responder a cada uno. Mire, yo he aprendido, porque agarré clases de comunicación cuando estudié farmacia, que yo recuerdo que le dije a la profesora: pero ¿por qué no tengo una clase de comunicación si estamos estudiando farmacia? ¿Qué tiene que ver? La profesora dijo: mucho, porque el último profesional de la salud que tiene la vida de un paciente en sus manos es el farmacéutico. Ese es el último.
ese es el que cuando tú estás ahí, agarra la receta y se da, si ya hay una relación, sabe, este paciente es hipertenso, esta medicina no la puede tomar. Un momentito. ¿Y cuántas veces llamamos al doctor? Doctor, disculpe, tengo aquí al paciente tal, él es usuario de mi farmacia, pero solamente le deseo recordar, porque hay que darle mucho cuidado a los doctores. Ellos preguntan que uno le diga que saben, no saben aquello. No sé si se le pasó, pero usted le puso este medicamento que conflige con esto. Ay, gracias por llamar, vamos a cancelarlo, vamos. Y también tú eres la última persona que eso se ha perdido en la farmacia. Esa era la área que más me gustaba a mí en la farmacia. Entregar los medicamentos para decirle, este se toma cada 3 veces al día. Y con la gente mayor, que 3 veces al día, mire, usted agarra mañana, mediodía y noche. Los que son cada 6 o 4 horas o cada 8 horas, esos son around the clock. Usted pone el reloj, pero los que son mañana, tarde y noche, mañana, mediodía y noche. Acuérdese, tiene que comer algo. Recuerde, tiene que tomar mucha agua, porque tú eres la última persona. Entonces, es importante para nosotros como cristianos saber lo que hablamos. A veces hablamos por hablar, y eso es pecado. Mire, hay veces, porque yo lo he dicho, como dijo Pastor Darío, no crean que nos paramos aquí, dominamos esto. Esta palabra nos cala a nosotros. Y muchas veces escribimos desde nuestras propias experiencias, donde Dios nos ha golpeado. Y yo tengo que reconocer que esa es un área donde Dios me ha enseñado. Calla, no hable, di. Pero en muchas ocasiones, de un tiempo para esta parte, porque yo soy de las personas que en mi relación de pareja, con un carácter fuerte, lo tengo que admitir. Y yo soltaba a veces palabras, no malas palabras, pero palabras hirientes, que me quedaba con una satisfacción. Lo dejé callado. Se fue de aquí, lo dejé, mira. Cerrado. Pero el Espíritu Santo me enseñó que yo estaba destruyendo a mi esposo. Y yo he aprendido que porque no se quitan los corajes, y más con la menopausia, se me aprietan todos los botones. Yo he aprendido, no solo con él, sino con personas, decir, vamos a detener la conversación aquí, porque esta conversación puede llegar a otro nivel, y yo prefiero que la pongamos en pausa, le demos un descanso, no para no olvidarla, y la retomemos a tal día o a tal hora, que ya esté bien, porque si no decimos palabras que aniquilan. Es importante entender la importancia de lo que hablamos o decimos para que podamos estar alineados al propósito de Dios. Es imperativo, iglesia, que cambies tu manera de hablar para que cambie tu manera de vivir. Que cambies la manera en que hablas y que cambies tu comunicación no verbal. Porque déjame decirte que algo que aprendí en comunicación también es que hay 2 tipos de comunicación. Las que hablamos y la que decimos sí con la cabeza, pero estamos diciendo no con nuestros gestos. Sí, así es. Y esa comunicación verbal también es contada como palabra. Tenemos que cambiar en esas áreas. Proverbios 13:3 dice: el que cuida su boca se cuida a sí mismo. El que habla mucho tendrá que, dice, usted lo está viendo ahí, tendrá que. El que habla mucho, lo tiene en la pantalla, lo tiene en Reina Valera Contemporánea para que no tenga excusa. El que habla mucho, ¿qué? Tendrá que. Tendrá problemas. Para que no, si la lee la Reina Valera, hay calamidad, no sé lo que son. Mira, Pepe, el que habla mucho se mete en problemas. Mateo 12:36 en la traducción lenguaje actual dice: les aseguro que en el día del juicio final todos, repita conmigo, todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerle daño a los demás. Digo, si tú tienes el pantalón con una correa o un cinto, como se dice aquí, amárrate el cinto. Y si eres mujer y tienes pantalón, agárratelo bien, porque la palabra nos va a confrontar. No para asustarnos, sino para que nos arreglemos y vivamos alineados al propósito de Dios. Porque no podemos vivir dobles vidas.
Tenemos que vivir vidas que seamos lo mismo aquí, en nuestra casa y en nuestro entorno. Que nuestros hijos cuando nos vean y nos vean en la iglesia digan, que es mi casa. Pero que si vivimos una vida alineada, diga, sí, mira, ese es mi papá, es el mismo papá que es acá. Yo quiero decirle que la semana pasada nosotros nos fuimos después del servicio, fuimos a dejar a nuestro perrito a un sitio y llegamos a Laredo como a las 5:30 y nos vinimos el lunes por la noche y pasamos con nuestro hijo. Y para nosotros fue un gozo ver la forma en que él trata y ayuda a su esposa. Y en una que le dije, ¿verdad, Ricky? Que estábamos con yo, oye, Ricardo, yo estoy tan orgullosa de ser tu mamá y de ver cómo tú tratas a tu esposa Liliana con esta deferencia. Y él va y abraza a su papá y le dijo a su papá, papi, te voy a decir lo que le dije a Liliana y le repito continuamente, yo aprendí a ser un buen esposo porque yo vi a mi papá como trataba a mi mamá. Y tuve el ejemplo de lo que es ser un hombre buen esposo. Una comunicación que aniquila y que no deben salir de nuestros labios. Número 1, las mentiras, las exageraciones y las medias verdades. A veces decimos, bueno, yo no digo mentira, pero exageramos. Allí había como 1000 personas. No eran 1000, eran 100. Pero para mí eran como 1000 exageraciones. Y cuando dicen medias verdades, mi mamá me enseñó desde chiquito una cosa que yo aprendí y le enseñé a mis hijos, porque mi papá era una persona bien estricta y mi mamá. Mami era la que mandaba. Pero ellos nos enseñaron de chiquito que cuando nosotros nos encontraran en una mentira, íbamos a tener una consecuencia, sí, pero no nos iban a pegar. Si nosotros decíamos, nos daban la oportunidad, esto que te hiciste, ¿es verdad o mentira? Y nos decía, piénsalo, te voy a dar solo una oportunidad. Si nosotros decíamos, sí, mami, mira, eso es verdad, yo hice esto. Ok, te voy a castigar con esto. Pero si nosotros, digo, yo una vez lo experimenté, dije, ay, ya no sé. No, mami, no. Ay, hermano, me dieron hasta dentro del pelo. Esa fue la única y última vez porque aprendí que era mejor decirle a mi mamá, sí, mami, es verdad, y sufrí castigada, ¿verdad? Ella quería que me castigara cuando me encerraba en el cuarto y yo era feliz. Después descubrió que eso no era un castigo para mí. Me decía, siéntate ahí sin hablar como por 2 horas. Y eso sí era un castigo cuando era chiquita. Pero las medias verdades, ella me enseñó desde chiquita que una media verdad no es media verdad. Es una media verdad, es una ¿qué? Mentira. Otra vez, una media verdad es una mentira. Una de las palabras que aniquilan son medias mentiras, exageraciones y medias verdades. Santiago 1:19, la traducción lenguaje actual, dice, mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y a hablar mucho. Y a mí me encantan los hashtags, le puse yo acá, hashtag, al que le caiga el sayo, que se lo ponga. El sayo es un vestido, al que le caiga el vestido, que se lo ponga. Ustedes todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y a hablar mucho. Y aquí lo que estamos hablando es la palabra. No se nos con la pastora, estamos hablando de la palabra. Mire, la mentira es una invención, una simulación, un engaño y una falsedad. La mentira es una burla. El 9º mandamiento es bastante sencillo, solamente consta de 7 palabras. Éxodo 20:16, en Reina Valera dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 7 palabras. En la traducción lenguaje actual dice, no hablen mal de otra persona ni digan mentiras en su contra. No hay amén. Qué duro, ¿verdad? Yo le pondría a Éxodo 20:16, traducción lenguaje actual, el hashtag así o más claro. Somos el pueblo de Dios, no solo para recibir las bendiciones y la salvación. Somos el pueblo de Dios y es nuestra responsabilidad conducirnos como tal. Somos gente santa,
separada por Dios. Y tenemos que vivir de una forma intencional. Y ahorita decía que iba a explicar qué era intencional. Intencional, bueno, yo tengo la intención de cambiar. No, intencional es igual a tomar una decisión de cambio. Una decisión de cambio, soy intencional, me lleva a una decisión de cambio. Una decisión de cambio me lleva al arrepentimiento. Me arrepiento de lo que yo estoy. Y ese arrepentimiento me hace cambiar y vivir una conducta alineada a la palabra del Señor. Ese tipo de vida es la que tenemos que tener. Primera de Pedro 2:9, la Reina Valera dice: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué significa linaje escogido? Eres separado del mundo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué quiere ser pueblo adquirido por Dios? Que eres posesión exclusiva de Él, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro testimonio hablado y conductual y de vida habla del cambio de conducta de quien es Dios, que conocimos a Dios y Él nos transformó. En la traducción lenguaje actual dice: pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Cuando usted busca en primera de Pedro, desde el capítulo 2, el apóstol comienza su exposición sobre el concepto y el consejo ético de cómo las personas se deben de comportar. ¿Qué es ético? Él empieza a hablar de lo ético del cristiano: la honestidad, la honorabilidad, los principios que debemos tener en la vida cristiana. La santidad es más que una doctrina y una experiencia. La santidad es una vida. Nosotros vivimos vidas santas. Por lo tanto, nuestro andar debe ser digno de nuestra vocación. O sea, tiene que estar alineado con lo que nosotros decimos que creemos. Usted jamás podrá ser descrito como creyente como una persona grosera, como una persona mentirosa, como una persona ordinaria o una persona tosca. Si usted es así, examínese y dígale al Espíritu Santo: mira, Él es bien bueno. Cuando usted sepa, y dice: Espíritu Santo, muéstrame. Eso es lo que estaba esperando. Te voy a mostrar para que arregles y para que seas usado por Dios. Número 2, blasfemias. Váyase conmigo a Mateo capítulo 12. Ese lo tiene que buscar en su Biblia. Mateo capítulo 12. Es bien importante que usted traiga su Biblia a la iglesia, aunque sea su Biblia electrónica. Del 22 al 37 dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. Perdón, sí, del 22 al 37. Y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El verso 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo: todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol
o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, o sea, vacía o inútil, que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tu palabra serás condenado. ¿Vieron qué importancia tiene nuestra palabra? O sea, las blasfemias, que mucha gente se asusta. Mire, la blasfemia es negar la verdad o decir cosas perversas o maldiciones, como hacen con tanta frecuencia los que no conocen a Dios, sobre Dios y su palabra. La blasfemia es renegar, es irreverencia, es grosería, incluye el ser imprudentes e irrespetuosos en la manera que hablamos de temas espirituales. Eso es blasfemar. En nuestra ignorancia y arrogancia nos burlamos de cosas que no deberíamos burlarnos, o trivializamos asuntos que la palabra de Dios habla, que nos dice que nosotros deberíamos tomar en serio. Muchos de nosotros nos horrorizamos cuando la gente usa el nombre de Jesús en medio de maldiciones, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros, y no estoy diciendo que esto es una blasfemia, esto que estoy hablando es hablar palabras vanas? ¿Cuántos de nosotros en nuestro coraje decimos, ¡ay, Jesús, Dios mío, ayúdame! Eso es hablar vanamente, y eso es usar erróneamente el nombre de Dios. El pueblo de Israel tenía un temor por el nombre de Dios, que por eso estaba en sigla Yahweh, pero cuando usted lo ve en el original no tiene consonante, porque ellos no se atrevían a pronunciar ese nombre, porque sabían el respeto que implicaba eso. Y nosotros nos damos un golpe y ¡ay, Dios mío! Y cualquier cosa, o estamos aburridos, ¡ay, qué aburrimiento, Dios mío! Recuerde que Dios es un Dios santo. Y usamos el nombre de Dios para acercarnos a Él, no vanamente, no para algo vacío. Usamos el nombre de Dios para pedir su auxilio, para pedir su compañía. Santiago 4:6 dice Reina Valera, pero es la mayor gracia. Por esto dice, Dios se resiste, se opone a los soberbios y da gracia, brinda su ayuda. La tercera palabra es palabras vanas. Las palabras vanas son palabras que están vacías de contenido, palabras huecas o superficiales. Son las palabras que la gente a veces tiene en conversaciones sin sentido, que hablan tonteras, lo que se dice en mexicano, tonteras. Es hablar por hablar, es decir cosas que no sentimos, como por ejemplo vemos a alguien, ay, qué bonita te ves, pastora, y cuando vemos allá, ay, ella no se ve ninguna bonita. Esas son palabras vanas, palabras sin sentido. Es cuando hacemos promesas, yo te prometo que esto va a ser hecho. No prometas, esas son palabras vanas. Nuestro sí tiene que ser sí, nuestro no tiene que ser un no. O amenazas que no tenemos la intención de cumplir. A primera vista nos parecen estas cosas inofensivas, pero la palabra de Dios nos advierte sobre el uso de ellas. Segunda de Timoteo capítulo 2 versos 16 y 17 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. En la traducción lenguaje actual dice, no prestes atención al de los que no creen en Dios, pues eso no sirve de nada. Los que así discuten van de mal en peor, y sus malas enseñanzas se van extendiendo como el cáncer. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado de lo que escuchamos en conversaciones en la televisión, porque tú no te das cuenta, eso se queda en tu inconsciente, en tu subconsciente. Y aquí hay una psicóloga que puede decir eso,
que puede avalar lo que estoy diciendo, y eso se queda guardado ahí y redirige tu comportamiento. Por eso, toda la palabra, todo lo que yo hago, lo que hacemos es, como dice Filipenses 4:8, si hay algo digno de alabanza, en eso piense. Oye, no es que vayas a tener un culto en tu casa todo el tiempo, pero que tus ambientes y tus conversaciones sean agradables. Dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En la Nueva Traducción Viviente dice, hablar demasiado conduce al pecado. Me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. No está ahí, eso lo añadí yo en mis notas. En la Nueva Traducción Viviente dice, sé prudente y mantén la boca cerrada. Mantén tu boca cerrada. Concluye. ¿Se ha dado cuenta usted cómo las palabras influyen en nuestra vida y en la vida de las demás personas? Amén. Debemos tener siempre presente que nuestras palabras son el reflejo de lo que está en nuestro corazón. Si tú no cultivas tu corazón, tú no puedes dar de lo que tú no tienes. Tienes que cultivarlo. Por favor, recuerda que con tus palabras testificas a tu entorno. ¿Quién es tu entorno? Mi familia, mis vecinos, mis compañeros de trabajo y el mundo mismo. Con nuestras palabras nosotros decimos quién es Dios y quiénes somos nosotros como sus hijos. Por eso hay muchas personas, y yo no los culpo, que por causa de un creyente que se llamó creyente, que no vive por la palabra, ha dicho, yo de los cristianos, de Cristo sí, pero como dijo Gandhi, de Jesús que usted recibe sí, pero de los cristianos no, porque no vivimos alineados. Pero que usted y yo tomemos la determinación de ser personas que demos el testimonio de quién es Dios y cómo somos nosotros sus hijos. Por una misma fuente no pueden brotar dos tipos de agua. Tú no puedes bendecir algo y tú no puedes a la misma vez maldecir y tratar mal con tu palabra a otro. No se justifica. Eso es lo que hacían los fariseos. Maltrataban en el nombre de Dios. Eso es lo que hacía cuando España persiguió en las cruzadas a la gente, mataba a la gente en el nombre de Dios. Nos duele porque vimos que era matada por maltrato, pero ¿cuánta gente tú y yo matamos con nuestras palabras? Nuestras palabras evidencian nuestras convicciones. Proverbios 10, 19 y 20 dice, en las muchas palabras, como yo ahorita, nos falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El verso 20 dice, plata escogida es la lengua del justo. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que yo lleve el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya desesperanza, que lleve yo la esperanza. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Donde haya tristeza, que lleve yo la alegría. Oh Maestro, haz que yo nunca busque ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, sino yo amar. Porque es dando como se recibe. Es perdonando como se es perdonado. Y es muriendo que se resucita. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.